Estamos en la serie Respondiendo a las dificultades de la vida. Como bien usted sabe, la semana pasada estuvimos hablando acerca del estrés, ¿se acuerda? Y cómo nosotros podemos lidiar. Dimos algunos ejemplos y algunos consejos de cómo poder lidiar con el estrés. Hoy yo quiero hablarle de algo que nos pasa a todos, principalmente a las personas que no tienen a Jesús. Por supuesto que esto es aplicable también a los que ya un día decidimos por el Señor. Y hoy quiero hablar acerca de cómo recuperarnos de un fracaso. Un fracaso puede convertirse en un tropiezo para destruir a una persona, pero un fracaso también puede convertirse en un escalón para subir a otro nivel. Hay una historia en el libro de Lucas, capítulo 5, del 1 al 11, y es la historia de la vida de Pedro. Y en esta historia podemos ilustrar claramente lo que significa esta maravillosa verdad que yo le acabo de decir. Básicamente, Pedro y sus amigos habían pasado toda la noche entera pescando en un lago muy conocido por él. Y lo más tremendo es que aun cuando pasaron toda la noche pescando o intentando pescar, no pescaron nada. Esto era algo completamente inusual porque Pedro era un pescador experimentado. Era un pescador profesional. Definitivamente Pedro no era un amateur, no era un novato. Quizás con muchas probabilidades Pedro poseía las mejores redes de aquel entonces. Quizás tenía el mejor barco, sabía cuál carnada era la mejor para el tipo de pez que él quería. También sabía con precisión el lugar y el momento adecuado donde pescar. Sin embargo, esta historia nos relata que él pasó toda la noche trabajando porque de eso dependía el sustentar a su familia o no. Sin embargo, en esta vez no tuvo éxito. Aquí aprendemos algo interesante, que no siempre porque te salen las cosas bien, siempre te saldrán bien. O sea que hay un momento, aún con tus habilidades, aún con tus destrezas, aún con lo que tú sabes y tu experiencia en la vida, en la cual va a haber un fracaso. Y quiero decirle algo, aún Michael Jordan falló algunos tiros. Aún Messi también ha fallado algunos goles. Quiere decir que las superestrellas también pasan un día amargo y un día donde el tiro les falla. Pero lo interesante es que al día siguiente, los discípulos Pedro y sus amigos pues, estaban lavando las redes en la orilla. Y obviamente ellos estaban muy cansados y muy fatigados porque no habían conseguido nada. Y estaban obviamente muy desanimados, muy desanimados. Pero en aquel momento pasó Jesús por aquel lugar y les dijo, quizás les dijo una palabra como esta: Pedro, yo quiero usar tu barca para que me la preste como plataforma para predicar. Interesante que Pedro le permitió entrar a Jesús en la barca y se alejaron un poco de la orilla, y de ahí Jesús podía hablarle a la gente que estaba en la orilla y estaban todos con una expectativa de lo que Jesús les iba a decir. ¿Cuántos tienen expectativa de lo que Jesús les va a decir? Y sigue contando esta historia que una vez terminado el mensaje, Jesús le dijo a sus discípulos: vayan a pescar. Lo más interesante que Jesús le dijo: no solamente vayan, sino que yo voy a ir esta vez con ustedes. Y les dijo: lleven la barca a lo más profundo del mar, a las aguas más profundas, y ahí tiren las redes y van a pescar. Sin embargo, Pedro respondió: maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no pescamos nada, pero como tú me lo mandas, yo voy a echar de nuevo las redes. Cuando los discípulos obedecieron, escuche bien esto, ellos recogieron una gran cantidad de peces
que nunca antes ellos habían logrado. La pregunta es, ¿qué nos enseña esta historia? Lo primero que quiero decirles es que Jesús nunca ha hecho un milagro, ni lo hará, ni lo hace aún, sin un propósito. Todos los milagros que Jesús hace, que hizo y que va a hacer, tienen un porqué. Jesús siempre empleó los milagros para ilustrar algún principio que pudiéramos utilizar en toda nuestra vida para poder triunfar y tener éxito en nuestra vida. Este incidente nos enseña qué debemos hacer cuando nuestro mejor esfuerzo no es suficiente. Cuando damos todo lo mejor de nosotros y aún así no logramos alcanzar el objetivo. Muchos de nosotros nos ha pasado esta circunstancia que hemos puesto lo mejor de nosotros y aún así no llegamos a la meta. Muchas veces, no voy a hablar de otros, muchas veces a mí me pasó que estudié, me esmeré para un examen y al final la calificación fue muy baja. Eso causa una frustración porque uno da lo mejor que uno tiene. Y en este caso el factor de los nervios juega un papel muy importante en un examen porque tú puedes saber mucho, pero te pones nervioso, se te puede olvidar todo lo que tú sabías. Y la frustración que da es que luego que tienes en la mano esa mala nota, tú dices dentro de tu corazón, oye, pero yo estudié y yo me lo sé. Lo más tremendo, ¿a cuántos les pasó que presentaron un examen de matemática y cuando le pusieron el problema no lo supo realizar, se le olvidó, puso un más donde tenía que ir un menos y entonces al salir de clase usted lo hace perfecto y dice, ¿y por qué no lo hice adentro? Eso causa una gran frustración. ¿Cuántos de nosotros o algunos de los que están aquí se han esforzado por llevar a flote el matrimonio, por recuperar un matrimonio, pero no ve ningún adelanto en lo que está haciendo? La vida en muchas ocasiones suele ser dura para nosotros. Y seamos sinceros, cuando nos encontramos en esas situaciones queremos claudicar y queremos decir hasta aquí voy a llegar. Pues donde tú terminas comienza Jesús. Quizás a algunos de los que están aquí les dará ganas de decir, ¿qué gano yo con todo esto? Una de las cosas que la gente se dice, ¿por qué cuando alguien te aconseja que gano todo con esto, verdad? Quizás algún hermano te aconseja y te dice, hermano, vuélvelo a intentar. Y quizás tú tú le respondes y dices, ¿qué hago con volverlo a intentar si ya lo he intentado otras veces y no lo he logrado? Lo que puedo lograr de nuevo es otro fracaso más. Pero ahora la gran pregunta es, ¿qué fue lo que marcó la diferencia en esta historia? Cuando nosotros analizamos y comparamos las dos pescas, nos damos cuenta que los discípulos en la primera pesca habían salido toda la noche. Escuche bien esto. Eso me indica a mí que por lo menos fueron unas 12 horas de pescar o intentar pescar. Y ellos habían trabajado toda la noche y no consiguieron recoger nada. Sin embargo, en la segunda pesca pasaron al menos quizás menos de 10 minutos y recogieron más peces de los que ellos nunca antes lo habían hecho. Lo interesante era que era el mismo lago, eran las mismas redes, eran las mismas barcas, eran las mismas personas. ¿Qué entonces marcó la diferencia en aquel día? Hay tres diferencias o tres principios que hoy vamos a aprender de esta historia. Y le voy a decir tres o quizás algunos más. Y vamos a ver cómo aun cuando nuestros mejores esfuerzos terminan en un fracaso, Jesús puede convertir en ese fracaso en un escalón para el éxito. Muchas veces lo que tú necesitas es fracasar para que Jesús tome parte en tu vida. ¿Sabe por qué el exitoso nunca busca a Dios? Porque nunca ha tenido un tropiezo. Pero cuando tiene el primer tropiezo y se da cuenta de que su dinero no lo puede ayudar, no lo puede librar del cáncer, cuando se da cuenta de que su familia, por más terapias y por más asuntos que vaya y profesionales, gloria a Dios, a los cuales visite, aún así no adelanta, porque cuando Jesús no está, no hay adelantos. Es interesante que estos tres principios que yo les voy a dar hoy los puede aplicar cualquier persona
Y le va a ser fácil porque Jesús hizo que fuera fácil para que usted lo entendiera y para que usted lo pudiera practicar. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Antes de decirle estos 3 principios, yo quiero hacerle consciente de algo. Jesús está interesado en su éxito, no en su fracaso. Quizás yo le pudiera decir en este momento, mi hija natural, ella algún día por poner un ejemplo me puede decir: papá, soy un fracaso en la vida, no he logrado nada, no sirvo para nada, todo lo que toco lo echo a perder, nunca me salen bien las cosas, soy un fracaso total, nunca cambiaré. Quizás un hijo espiritual, usted que está allí sentado, también algún día me puede decir: pastor, yo nunca adelanto, yo nunca cambio, yo nunca salgo adelante, siempre cometo los mismos errores, siempre termino cayendo en el mismo pecado, nunca veo en mi vida espiritual un avance, quiero pararme en la mañana a hacer mi diario espiritual para ser un miembro maduro, gloria a Dios, y no lo logro. ¿Acaso yo le respondería a mi hija natural y a mis hijos espirituales? Les respondería así: oye, me alegro mucho de lo que me has dicho, me encanta lo que me estás diciendo, creo que tienes la razón y eso me hace sentir muy bien. ¿Usted cree que eso es lo que yo le voy a decir a usted? Por supuesto que no. Porque cada padre quiere lo mejor para sus hijos. Ahora yo digo, si esos somos nosotros los padres naturales, ¿qué será de nuestro Padre Dios? Que es el Señor de todos, es el que quiere el bien para todos. Y dice la Biblia que aún nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no quiere el mejor bien para nosotros? Porque el fin del negocio será mejor que el principio. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Porque aunque tu principio ya ha sido pequeño, tu postrer estado será mucho mayor, te dice Jesús en este día. No te conformes con lo que ves. Lo primero, lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 5 y quiero que leamos el versículo 3, por favor. Nos dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Note bien la primera frase que tenemos en el versículo. Dice: y entrando en una de aquellas barcas. ¿De quién estaba hablando? ¿Quién entró en la barca de Pedro? Dice: y entrando Jesús, aleluya, en una de aquellas barcas, la cual por cierto era de Pedro. Esto nos indica que la presencia de Cristo fue lo que hizo la diferencia inmensa en aquella segunda pesca. Hace un momento les dije qué fue lo que marcó la diferencia. Era el mismo lago, eran la misma gente, eran la misma red, era la misma barca. ¿Qué fue lo que cambió? Que Jesús estaba ahora con ellos, dando a entender, aleluya, que el primer principio que aprendemos acá es que usted debe apropiarse de la presencia de Dios en su vida. Dese cuenta que esto es aplicable, este principio es aplicable para aquellos que no tienen a Jesús como aquellos que ya lo tienen. Porque sabemos que el que no tiene a Jesús, se supone que su vida, aleluya, por más quizás tratar de demostrarle a la gente que es feliz, pero sabe que lleva una vida de fracaso porque Jesús no está en su vida. También podemos aplicarlo a los que ya somos cristianos. Si hemos pasado algún fracaso, debemos preguntarnos por qué fracasamos. Y la respuesta va a ser seguramente porque usted ignoró a Jesús, porque usted se olvidó de Jesús. Porque yo quiero decirle, aleluya, que donde Jesús está hay éxitos. Donde Jesús está hay avances. Donde Jesús está hay bendición, no hay retroceso. Esta vez los discípulos no se encontraban pescando solos. Y usted dirá, pero ¿cómo que solos? Si ellos eran un grupo de amigos que estaba pescando. Hay gente que puede estar rodeada de personas, pero puede estar solo porque puede estar sin Jesús.
Y cuando digo pueden estar solos, es porque pueden estar solos con su gran voz, pueden estar solos con su gran talento musical, pueden estar solos con su gran cuenta bancaria, pueden estar solos con sus 10 negocios en el exterior, pueden estar solos con todo el dinero del mundo, pero nada de eso llenará el vacío que hay en el corazón del hombre, porque el hombre necesita que Jesús entre a su vida. Usted quiere vivir exitosamente, entonces apropiese. Deje entrar a Jesús en su vida. En otras palabras, usted necesita traer a Jesús a su barca. Este es el punto de partida. Si usted no comienza por aquí, no va a terminar bien. Si Jesús no está, siempre muchas personas me preguntan: pastor, ayúdeme, mi familia es una destrucción. ¿Qué tengo que hacer? Saca al diablo y mete a Jesús. Es sencillo. ¿Se está dando cuenta que esta historia es sencilla, pero con grandes y profundos principios? ¿Se está dando cuenta que cuando alguien reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador, y los que ya somos cristianos, cuando lo reconocemos cada día que nos levantamos y nos negamos a nosotros mismos, aleluya, y reconocemos: Señor, tú eres el Señor de mi vida? No hay otra cosa, mis hermanos, que pueda ejercer mayor influencia en nuestra vida que la de vivir o no con Jesús. Hay algo interesante en esta historia, es que en la vida de Pedro, su barca representaba su fuente de ingresos. Como pescador, esa barca es su negocio. Y es significativo de que Pedro, es interesante incluso de que Pedro dispusiera su medio de sustentarse en la vida, gloria a Dios, o su negocio lo dispusiera para que Jesús la usara. Y dése cuenta que Jesús no usó la barca de Pedro para pescar en primer lugar, la usó para los principios y los propósitos de él. Cuando Jesús entró en la barca, una pregunta: ¿Jesús no sabía que ellos habían fracasado? ¿Y por qué lo primero que hizo Jesús no fue decir: vamos Pedro, vamos a pescar y después predicamos? Él dijo: no, vamos a predicar y después pescamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas, dice el Señor. No te afanes. Cuando Pedro dispuso su barca para que Cristo la usara, Cristo la empleó en el negocio, aleluya, de su Padre Celestial. Luego de que empleó la barca de Pedro para los negocios de su Padre Celestial, luego la empleó para los negocios de Pedro. La pregunta es, mis hermanos: ¿Dios tiene acceso a tu trabajo? ¿Dios tiene acceso a tu profesión? ¿Dios tiene acceso a la obra de tus manos? Porque estoy cansado de escuchar personas que dicen, aleluya, el negocio es una cosa y la iglesia es otra. La pregunta es: ¿estará tu trabajo disponible para que Jesús lo use cuando Él quiera? ¿Podrá Él ministrar a través de tus manos? Si eres abogado, si eres ingeniero, si eres albañil, si eres soldador, si eres pintor, si eres lo que sea, Dios podrá usar tus talentos para los negocios de Él cuando Él quiera. Muchas veces procuramos separar lo secular de lo espiritual, los negocios de la iglesia, y de una manera muy cómoda nos mantenemos separados de nuestra vida cristiana a nuestra vida secular o profesional. Pero cuando nosotros hacemos eso, hacemos la separación de ambas cosas, usted le está impidiendo a Jesús, le está impidiendo a Dios que bendiga todos sus negocios. Porque hay algo que usted debe entender: lo que usted le da a Dios, Él lo bendice. Si usted le da su vida, Él la bendice. Si usted le da su corazón, Él lo bendice. Si usted le da su matrimonio, Él lo bendice. Si usted le da su familia, Él lo bendice. Si usted le da su ministerio, Él lo bendice. Si usted le da parte de su vida nada más, parte de tu vida nada más, Él bendecirá. Él no puede hacer nada más de lo que tú le permitas. Gloria sea el nombre de Jesús. Justamente porque usted ha separado muchas veces lo secular de lo espiritual, es que te va tan mal en lo secular. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que quizás no hay un avance en tu negocio.
Una vez escuché a un señor decir, él era presidente de su propia empresa, y él decía, todas las mañanas yo me levanto, aleluya, y en la silla donde se sienta el presidente no me siento yo, se sienta alguien imaginario, y todos se quedan viendo y me dicen, bueno, pero este está loco. No, ahí se sienta Jesús, porque Él es el presidente de esta empresa. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Y él cuenta que él invita a Dios todos los días a sentarse a hacer la reunión corporativa que hacen todos los días en su empresa. Aleluya. Jesús no es tu muchacho demandado para que tu negocio crezca. Jesús es tu proveedor. Dios es el dueño de todo, no un empleado tuyo. Eso indica que todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Eso indica que cuando tú le entregas el control de tu vida secular, financiera, matrimonial, profesional a Jesús, tú vas a tener menos estrés también. ¿Sabes por qué? Porque no vas a tener que preocuparte por tomar decisiones, porque se supone que ya las decisiones no las tomas tú, las decisiones las toma Él, porque ya tú le entregaste tu negocio a Él, tú le entregaste tu familia a Él. Por eso es que hay gente que vive tan preocupada. Vive gente fracasando porque las decisiones las toma Él. Aquí mando yo. Pues Dios te dice, sigue mandando tú y sigue fracasando tú. Cuando a ti te dé la gana de ponerme a mí en el centro de tu vida, de tu matrimonio, de tu empresa, de todo lo que tú tengas, entonces yo tomaré las decisiones y siempre esas decisiones te llevarán al éxito, nunca al fracaso. Ya no tenemos que preocuparnos por tomar decisiones difíciles, de cometer errores. No, porque se supone que tenemos a uno que es infalible, que nunca falla. Hay algo que tienes que entender, gloria a Dios, que al tener a Jesús en nuestra barca, se elimina el temor a fracasar. Ya no tienes que tener temor por fracasar, porque si Él está, los resultados son garantizados. ¿Me escuchaste, mi hermano? Cuando Jesús, aleluya, acompañó a Pedro, o mejor dicho, cuando Pedro hizo de Jesús su compañero, gloria a Dios, porque Jesús siempre quiere andar con nosotros. Los que nos hacemos los locos somos nosotros. Cuando Pedro dijo, Jesús, acompáñame, ahora sí, yo quiero que entres en mi barca, entonces se estableció una gran diferencia, gloria a Dios. Los resultados fueron increíbles. Esta iglesia va a caminar con Jesús y los resultados van a ser increíbles. Y recogeremos más peces que nunca antes habíamos recogido. Así que no pierda la secuencia. Primero, Pedro usó su barca para los propósitos de Jesús. Aleluya. Luego Jesús tomó la barca y predicó desde allí para alcanzar a las personas. Oh Padre Jesús. Luego, después que Cristo usó la barca para su propósito, Dios se encargó de las necesidades de Pedro. Aleluya. Por eso es que la Biblia dice y nos promete que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas nos serán añadidas. Amén. O sea que si entrego a Dios mi vida entera, poniéndole en primer lugar en todas las áreas, Él me bendecirá. ¿Me bendecirá el Señor? Sí. Esta es la promesa que Dios tiene para usted. ¿Entendió el primer principio? Vamos con el segundo. Espero que te bendiga mucho más. El segundo principio lo encontramos en el versículo 4 de Lucas 5. Gloria a Dios. Dice, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. El segundo principio que aprendemos cuando hemos fracasado, cómo me levanto, cómo me recupero del fracaso. Lo primero es apropiarse de Dios en nuestra vida, ¿no es así? Lo segundo, obedecer a Dios. Repito, lo segundo, obedecer a Dios. La segunda vez que los discípulos fueron a pescar, lo hicieron bajo la dirección de Cristo. Oh Padre Santo. Ya no lo hicieron bajo su propia dirección. Ya no lo hicieron bajo sus propias estrategias. Lo hicieron bajo la estrategia y bajo la orden de Jesús.
¿Qué diferencia hay cuando caminamos bajo una orden superior? Gloria sea el nombre de Jesús. Ellos simplemente siguieron las instrucciones con suma obediencia. Así que, amado hermano, no solo debemos apropiarnos de la presencia de Dios en nuestras vidas, sino que debemos obedecer a la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesús le dijo a sus discípulos cuándo y cómo y dónde deberían pescar. Lo interesante es que la reacción de Pedro a la orden de Jesús fue tan hermosa que nos deja sorprendidos, porque Pedro siempre tenía algo que decir, ¿no es así? Pero vemos en esta historia que la respuesta de Pedro fue hermosa, fue increíble. No parecía Pedro, gloria sea el nombre del Señor. Para empezar, Pedro no le discutió a Jesús y le dijo: espera un momento, Jesús, ¿quién eres tú para decirme a mí cómo debo pescar? ¿Cuándo debo pescar? Y de la manera que debo pescar. ¿Acaso no sabes quién soy yo? Hey, hello, soy yo, Simón Pedro. Oh, Padre, soy el pescador de primera categoría en todo este lago. He superado el récord mundial de pesca. Nadie me ha superado. ¿Quién eres tú para decirme cómo pescar, dónde pescar y de la manera que debo pescar? En ningún momento Pedro dijo eso. Pedro tampoco preguntó: Señor, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Es más, él nunca vaciló, nunca hizo ninguna pregunta, gloria a Dios. Quizás él ciertamente pudo haber pensado que si no había recogido nada en toda la noche, mucho menos iba a recoger cuando Jesús le estaba diciendo a plena luz del día, con el sol brillando sobre las aguas. Todos saben que cuando el sol brilla muy fuerte sobre las aguas, los peces no están ahí. Ellos no son tontos, ellos se van a las profundidades para que no ser comidos por las aves. ¿Y cómo es que este tipo me va a decir a mí cómo debo hacerlo y ahora a plena luz del día? No, Pedro no dijo nada de eso, y pudo haberlo dicho. Desde el punto de vista humano, no era el momento más apropiado para pescar. Incluso yo puedo decir que parecía ridículo unos pescadores experimentados yendo a las 12 del mediodía a pescar. Quizás mucha gente se rió de él, pero Pedro no hizo caso de eso, no hizo ninguna pregunta, simplemente obedeció. ¿Tú quieres ver que tú te puedas recuperar de tu fracaso? Simplemente obedece. No preguntes nada, no cuestiones, no digas cómo se va a hacer, hazlo y punto. Pedro tampoco le hizo caso a sus emociones. Yo estoy seguro de que Pedro estaba muerto de cansancio por haber amanecido, aleluya, tratando de pescar. Sin embargo, él no preguntó: ¿pero qué voy a hacer? ¿Para qué seguir intentando? No. La actitud de Pedro era la perfecta. Él estaba ansioso por cooperar con el plan de Dios. ¿Cuántos están ansiosos por cooperar con el plan de Dios? Porque, aleluya, la pregunta es esta: ¿por qué piensa que Jesús le dijo a Pedro: lleva la barca a agua más profunda? Aquí hay algo tremendo para usted. ¿Por qué usted piensa que Jesús le dijo: Pedro, boga mar adentro, o rema mar adentro, o navega mar adentro? ¿Por qué usted piensa que Jesús le dijo eso a Pedro? ¿Sabe por qué le dijo eso a Pedro? Porque los peces grandes se encuentran en las aguas profundas. Y quizás usted se ha preguntado, cuando yo una vez di un viernes aquí, que estamos dando la base para que avancemos como iglesia, que una vez yo dije que hay un mito para el crecimiento, es que no, o yo me quedo con la calidad o yo me quedo con la cantidad. Pues yo me quedo con los dos, porque Jesús de esta historia yo saqué ese principio. Es un principio. Jesús nos enseñó en esta historia que debemos quedarnos con las dos cosas, tanto con la calidad como con la cantidad. Porque en esta historia Jesús le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro para que agarres los peces más grandes, de más calidad, pero también te voy a dar cantidad, al punto de que tus redes se van a romper de tanta cantidad que te voy a dar. Así que no seamos mediocres de quedarnos nada más con la cantidad y no con la calidad, porque de eso están llenas muchas iglesias, de mucha gente pero sin calidad. Pero tampoco nos quedemos con la calidad y seamos 2 o 3. ¿Por qué? Porque solo en las aguas o en la orilla se encuentran peces pequeños.
Nunca se me olvida una vez que fui a pescar emocionado y lanzó mi anzuelito chiquitico y se me enredó el anzuelo, no sé con qué se me enredó y cayó ahí mismito. Y enseguida agiló, como dicen por ahí. Y yo emocionado, saco y yo emocionadísimo, no quería abrir los ojos porque yo sentía al pez brincando. Cuando veo era una cosita así. Porque en la orilla, eso es lo que vamos a agarrar. Peces pequeños, pero cuando nuestro Jesús, nuestro gran Dios nos dice, boguen mar adentro, vayan allá, nos está diciendo, lo que les voy a dar es algo grande. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que he visto muchos cristianos que viven en la orilla. Son los cristianos que viven una vida superficial. No hay profundidad en ellos. ¿Por qué? Porque se conforman con jugar en la orilla y llenarse más de lodo que de agua. Y por eso es que viven pecando. Porque no tienen una profundidad. Viven en un nivel superficial. Aleluya. Nunca se aventuran a meterse en aguas más profundas. ¿Usted sabe por qué? Porque la mayoría de ellos piensan de esta manera. Si me meto más profundo, pueden haber olas, pueden haber tiburones, mi barca se puede volcar y ahí me quedaré. Mejor me quedo aquí en la orillita, donde estoy seguro, donde puedo pisar tierra. Pues yo te digo algo, quédate seguro, pero nunca obtendrás nada grande. Nunca pasarás de un nivel de que apenas te salves. Nunca te ganarás a nadie para Jesús. Nunca llegarás al nivel espiritual que Dios quiere y diseñó para ti. Cuando Dios trabaja en tu vida, aleluya, siempre hay riesgos que debemos correr. Porque Él quiere que nosotros vivamos por fe. De fe en fe, de victoria en victoria. Y la fe, aleluya, yo siempre he dicho que nadar es fe. Nadar es hacerte creer que estás siempre en la orilla. No importa si tienes abajo 100 metros. Cuando nada tú estás diciendo estoy seguro de la situación. No me voy a poner a ver cómo está todo. No, simplemente confío en esto. Dios quiere que confíes. Navega mar adentro. Dios quiere que te introduzcas un poco más. Oh Padre Celestial. Muchos cristianos apenas se mojan los pies, espiritualmente hablando, porque temen sumergirse. Por eso es que cuando bautizamos lo metemos completo. No la tocorita nada más. ¿Sabe por qué? Ellos temen sumergirse porque muchos de ellos piensan, si me comprometo con Dios seriamente, porque hay gente que no le gusta el compromiso. Si me comprometo con Dios, entonces me voy a convertir en un fanático. Hay otros que dicen, ay no, mucho culto, estoy yendo mucho a la iglesia. No, hay que parar con eso, me estoy volviendo un fanático. Solamente te estás mojando la punta de los pies. Quizás me convierta en un loco religioso. ¿Qué van a decir mis amistades? ¿Qué van a decir mis amigos? Y por eso se conforman con quedarse viniendo un domingo en la mañana nada más. Y se pierden de lo mejor. Pues yo te digo, el propósito de Dios para tu vida es muy bueno. Y Él quiere trabajar en tu favor. Dios te dice, déjame entrar a tu barca. Oh bendito Padre Celestial. Deja que mi presencia te acompañe donde quiera que vayas. En tu negocio, en tu familia, en tu matrimonio, en todas las áreas. Y segundo, déjame dirigirte. Obedéceme. Lo encontramos en el versículo 5. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, más en tu poderosa palabra echaré la red. Dando a entender, Pedro reconoció, aleluya, que no era la red. Pedro reconoció que no era la carnada. Pedro reconoció que no eran sus habilidades. Pedro reconoció que era la palabra de Jesús. Dese cuenta que Pedro dijo, Señor, más echaré la red. No, dijo, más en tu palabra. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe. El tercer principio es, tenga fe en lo que Dios va a hacer. Gente que no tiene fe, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
El que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Tú no puedes acercarte a Dios temeroso. Tú no puedes acercarte a Dios desconfiado. Tú no puedes acercarte a Dios sabiendo que va a pasar. No. Debes acercarte a Él confiado. El versículo, hay una versión que dice, pero como tú me lo mandas. Eso es fe. Para recuperarse de un fracaso, usted debe anticipar las promesas de Dios en su vida. ¿Sabe por qué? Porque esto es fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es decir, lo voy a lograr sin haberlo logrado. La fe es decir, ya lo tengo sin tenerlo. Por eso es que si usted se quiere recuperar del fracaso, deje de maldecir. Deje de decir, no va a funcionar. Deje de decir, no lo voy a lograr. Porque se supone que ya tú te apropiaste de Dios en tu vida. Se supone que tú estás obedeciéndolo. Ahora simplemente confía en Él y Él hará. Y Él hará. Y Él hará. Y Él hará su debido tiempo. Confía. Ten fe en el Señor. Es interesante que hay gente que se apropia de la vida de Jesús. Hay gente que obedece a Jesús, pero terriblemente no cree en Jesús. No confía en Él. Tiene cierta desconfianza en Él. Aleluya. En el segundo intento por pescar, los discípulos ya no estaban actuando en sus propias fuerzas. Estaban actuando bajo una promesa de Dios. Se fueron a pescar una vez más. Oh Padre Celestial, yo quiero decirte algo. Si has fracasado, Dios te dice, vuélvelo a intentar. Pero vuélvelo a intentar ahora conmigo. Vuélvelo a intentar en obediencia a mí. Y vuélvelo a intentar con fe en mí. Por algo, cuando se secó la higuera, ¿qué le dijo a su Dios? Oh Señor, se secó la higuera. Él le dijo, tened fe en Dios, tened fe en mí. Hay gente que tiene fe en Dios, pero no tiene fe en Jesús. Y cuando hablamos de Dios, estamos diciendo, tienen fe en cualquier cosa, algo inmaterial, algo así como que, bueno, de la nada. Jesús es lo visible de Dios. Buen título, ¿verdad? Para un tema. Jesús es lo visible de Dios. Lo voy a apuntar por aquí. Se fueron a pescar una vez más. ¿Sabe por qué? Porque creyeron que Dios les proveería los peces. Ahora bien, Jesús no dijo específicamente. Cuando usted ve que dice eso en la Biblia, Jesús nunca le dijo a Pedro, Pedro, si vas a pescar conmigo, te prometo que vas a recoger la mayor cantidad de peces que nunca antes había recogido. ¿Sabe por qué no le dijo eso? Porque ya la fe de Pedro no estaría en Jesús, sino estaría confiado en los resultados de antemano. Jesús no le dijo nada para que Pedro confiara en Él, sin importar los resultados. Se le reveló a tal punto a Pedro que le dijo, Pedro, cree en mí y olvídate de los resultados. Los resultados déjamelos a mí. Tu problema es creer en mí. Iglesia, tu problema es creer en Él. Tu responsabilidad, amado amigo que has venido aquí, es creer en Jesús. Es tener fe en Jesús. De los resultados se encarga Él. Yo te lo garantizo hoy. 1 de marzo. ¿Sabes por qué no fue falta decirle eso a Pedro? Porque Pedro, escuche bien, entendió que cuando Jesús le dijo que fuera a pescar y se subió con él a la barca, él dijo, no voy a regresar con las redes vacías. Yo no sé qué va a pasar, pero Él va conmigo esta vez. Yo no sé qué va a pasar, pero yo confío que en Él no regreso como estoy ahora. ¿Cuántos pueden declarar eso en su vida? Si lo tengo a Él, diga conmigo, si lo tengo a Él, no voy a quedarme como estoy ahora. Oh Padre Celestial. Pedro esperó que Dios actuara, que cumpliera sus promesas. Pedro no estaba dependiendo de sus habilidades. Amén. De manera que no temió fracasar. Oh Padre. Cuando usted procura la presencia de Dios en su vida, abraza el plan de Dios y se apropia de las promesas de Dios en su corazón, no va a fracasar nunca más. Simplemente espere los resultados maravillosos que van a venir. Oh Padre Celestial, aleluya. Dígame usted si este mensaje no es para la comunidad. Estamos tratando de alcanzar a la comunidad. La comunidad, la gente que no tiene a Jesús, tiene que confiar en un Jesús que da resultado.
un Jesús que da victoria, un Jesús que da éxito. Quizás usted me diga, pastor, luce fabuloso lo que usted me está diciendo, pero usted desconoce mis circunstancias. Estoy viviendo lo peor, estoy vencido. Estoy pasando los peores momentos de mi vida. Pues yo te digo, si usted está vencido por las circunstancias, le voy a dar un antídoto. Agarre la Biblia y busque una promesa de Dios, repítala y apropiese de ella y comience a creer en ella. Comience a esperar que Dios actúe y usted hallará que esa promesa le va a inyectar fe, le va a inyectar esperanza, le va a inyectar fuerza para continuar en la vida. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Conozco un matrimonio, aleluya, que tuvo una relación sumamente deteriorada, aparentemente irreparable, pero ellos en su corazón percibieron lo mismo que percibió Pedro. Aunque habían pescado, aunque habían pasado toda la vida tratando de recuperar ese matrimonio y estaban destruidos. Cuando ellos vinieron, aleluya, con su matrimonio destruido, Jesús les dijo: inténtalo conmigo. ¿Y sabes qué ese matrimonio dijo? Ese matrimonio dijo: aunque lo hemos intentado toda la vida, mas en tu palabra lo volveremos a intentar. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Oh, bendito Padre Celestial. Ellos se rindieron a Dios. Oh, Padre Santo. Asumieron la actitud de Pedro. Señor, hemos trabajado en nuestro matrimonio mucho tiempo sin ver mejora, pero como tú me lo mandas, seguiremos intentándolo. Hoy gozan de un tremendo matrimonio realizado y ambos le están sirviendo al Señor dinámicamente. Denle un aplauso al Señor, por favor, porque Dios restaura matrimonios. Dígame usted si Jesús no es un Jesús de resultados. Lea el versículo 6, por favor. Léalo ahí conmigo. El versículo 6 dice: y habiéndolo hecho, ¿qué dice? Encerraron gran cantidad de peces. ¿Y qué pasó? ¿Y su red qué? Se rompía. Oh, Padre Santo. ¿Tú crees que Dios es un Dios pequeño? Dios es un Dios que rompe tus estructuras. Dios es un Dios que rompe tu canasta. Dios es un Dios que rebosa oh, aleluya, tu recipiente. Dios no es un Dios que cuando se va acabando Él detiene. Él se detiene cuando se derrama. Oh, Padre. ¿Sabe por qué se detiene? No porque no tenga poder, porque ya tú no puedes aguantar más lo que Él te está dando. Oh, Padre Celestial. Porque somos débiles. Como aquella película, Él es grande y nosotros pequeños. Oh, Dios. Él no es pichirre. Él no está llegando, no, hasta ahí. No, Él rebosa y sigue echando. Aleluya. Esperando que haya más recipientes donde echar. Yo quiero ser un recipiente, yo quiero ser un canal de Dios. Los discípulos recogieron una gran cantidad de peces que sus redes comenzaron a romperse. Dios los bendijo de tal manera que ya no podían lidiar con la misma bendición. Oh, Padre Celestial. Este es el caso cuando usted se apropia de Dios en su vida, número 1. Cuando usted obedece a Dios, número 2. Esto es lo que sucede, número 3, cuando usted, aleluya, empieza a creer y a confiar en Dios. Pero vea lo que dice el versículo 7, por favor. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Oh, Padre, eso sí es vivir. Eso sí es vivir. El punto es este: Dios no solo quiere bendecir tu vida, Él quiere bendecir tanto que usted tenga que compartir sus bendiciones con otros. Él no solo quiere bendecirte a ti, sino que desea bendecir a otros a través de ti. Para eso tiene que sobreabundarte. Para eso tiene que llenarte de más. Oh, Padre Santo. ¿Para qué? Para que tú puedas llenar las redes que están vacías. Pero ninguna red vacía se puede llenar con otra red vacía. Una red vacía se llena con una red que se está rompiendo, con una red que está llena, con una red que está en bendición. ¿Cuántos quieren ser esas redes que se van a estar derramando, aleluya, del poder de Dios? Aquel milagro impactó tanto a Pedro que alzó su voz diciendo: Señor, no merezco esto. Soy pecador. Esto es demasiado bueno para mí. Aleluya. ¿Sabe algo? Y le voy a dar un cuarto principio. Le dije que eran 3, pero le voy a dar un cuarto. Este me está viniendo aquí. Hay un principio aquí.
Lo encontramos en el versículo 10. Vaya al versículo 10, por favor. Padre celestial. Y asimismo Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Aleluya. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Número 4. ¿Quieres salir del fracaso? Déjalo todo por Jesús. ¿Estás escuchándome? Déjalo todo por Jesús. Tú puedes renunciar a todo teniéndolo todo. Oh Señor, ayúdame a explicarle esto a esta gente. Tú puedes renunciar al dinero teniéndolo. En otras palabras, cuando yo hablo de renunciar, estoy diciendo: dinero, ya tú no me controlas a mí, yo te controlo a ti. Tú puedes renunciar a un matrimonio conservando tu matrimonio, dando a entender: ahora no soy yo quien toma las decisiones, ahora la toma el Señor. ¿Qué es lo que sucede cuando yo digo dejarlo todo por Él? Es trabajar para Él. Los esposos, decirle a su esposa: mi amor, todo está bien, pero primero es Dios. Primero es Dios. No es las vacaciones de todos los años. No es agarrar un domingo para irnos a la llovizna. Después del culto nos vamos a la llovizna. Se lo pongo así. Jesús le dijo a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Quiere decir que los discípulos llevaron sus barcas a la orilla y dejándolo todo siguieron a Jesús. Piensa por un momento en esto. Mientras apenas ellos estaban festejando la pesca milagrosa, llegaron a tierra y dejaron la mejor pesca de su vida. Escuche, dejaron la mejor pesca de su vida en la orilla y fueron tras Jesús, dando a entender que se les reveló tanto Jesús, aleluya, que ya lo importante ya no era comer, ya lo importante no era la gran pesca para sustentar a su familia, ya lo importante no era que el negocio estuviera a flote, ya lo importante era que Jesús anduviera con ellos día a día. Ellos se percataron de que si Jesús era capaz de hacer un milagro así, pues podía hacer cualquier cosa por ellos. ¿Qué diferencia? Dios me hablaba hoy. ¿Qué diferencia entre la pesca milagrosa y la alimentación de los 5,000? En la alimentación de los 5,000 la gente no quería a Jesús, quería los milagros de Jesús, pero no a Jesús. En la pesca milagrosa la gente ya no quería los milagros de Jesús, querían a Jesús. ¿Saben qué dijeron Pedro y sus amigos? Los milagros son buenos, pero Jesús es mejor. Porque el que va tras un milagro, lo único que obtiene es un milagro. Pero el que va tras Jesús siempre vive en milagro. Siempre vive de victoria en victoria. Sin buscarlo, sin interés. Porque como busca a Jesús, Jesús siempre vive haciendo milagros por él. ¿Cuánto glorifican al Señor? Hay gente que viene a la iglesia por un milagrito. Hay gente que viene a la iglesia por una oracioncita para sentirse mejor. Pues yo te digo algo, la oración se va, pero Jesús queda si tú le invitas a entrar en tu corazón. Ellos sabían que siempre y cuando siguieran a Jesús, sus necesidades serían más que satisfechas. Cristo cuidaría de ellos sin importar las circunstancias. Oh Dios. Ellos querían una comunión con Él más que un milagro de Él. Entonces Cristo los invitó a formar parte de la labor más importante. Aquí culmino con algo que quiero. Quiero que usted culmine en este último principio. Dejarlo todo por Jesús significa trabajar para Jesús. Y ¿sabes qué? Si usted entiende este último punto, usted va a entender, aleluya, que su vida ya no será un fracaso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se acuerda del fracaso, usted se va a acordar de una gran comisión que usted tiene que cumplir. Y usted va a decir: ese problema que se queda ahí remojándose, yo le voy a servir al Señor. Cristo le invitó a formar parte de la labor más importante. ¿Cuántos quieren formar parte de la labor más importante del mundo?
¿Sabe qué les dijo? Les haré ahora pescadores de hombres. Son muy buenos pescando, aleluya. Aunque hoy les demostré que soy mejores que ustedes, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ustedes dicen que eran buenos pescando. Pues yo les voy a hacer algo mejor. Ya no pescarán peces, pescarán hombres. Dios te dice hoy, es bueno el trabajo que haces, es bueno tu profesión, pero mejor es trabajar para mí. Trabajando en lo secular, pero trabajando para Dios también al mismo tiempo. Gloria sea el nombre de Jesús. Y culmino con esto. Inténtelo de nuevo con Jesús. Muchas personas me han preguntado, ¿cómo se aplica este relato a mi vida? Quizás usted se sienta hoy como los discípulos antes de que Cristo llegara. Quizás usted se siente, he trabajado toda la noche y he terminado con una red vacía, he terminado con un matrimonio vacío, he terminado con un negocio en bancarrota. Oh, Padre. Se asemeja esto a su matrimonio, a su empleo, ¿no? Y quizás usted siente que no mejora, así que se dice a sí mismo, ¿para qué seguir intentando? ¿Cuántas veces el diablo no te ha puesto esto aquí? ¿Para qué seguir intentando? ¿Para qué? ¿Para qué hacer el esfuerzo? Hay algunos que se han puesto hasta cínicos en la vida. No, ya no lo voy a hacer. Se han puesto hasta cínicos. Pero acuérdate de Pedro. Pedro no satirizó. Pedro no se puso cínico. Él no dijo, Señor, he trabajado 10 horas sin recoger nada. Por lo visto que en este lago no hay más peces. No, él no hizo eso. Él sabía que los peces estaban allí, pero que no los había atrapado aún. La victoria está allí. Lo que pasa es que no ha llegado todavía. Dese cuenta que Jesús no dijo, Pedro, vámonos ahora, en vez del lago de Genesaret, vamos al lago de tal. No, en el mismo lago donde fracasaste, oh Padre Celestial, en la misma área donde el diablo te pisoteó, en la misma área te voy a hacer exitoso, en la misma área te voy a hacer vencedor, en la misma área te voy a levantar, en la misma área serás consejero a otros. Dios no te moverá de tu lago, en el mismo lago te dará victoria, para que no le des la gloria al lago, sino que le des la gloria a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque si Jesús cambia de lago, dicen, no, es que era el lago, es que en el lago ese no había peces. No, en el mismo lago. Dios no va a usar a otro, Dios te va a usar a ti. No diga, no Señor, usa otro, yo no sirvo. No, Dios dice, tú mismo, el mismo lago, o sea, tú, a ti mismo te voy a usar. Que los que antes te ridiculizaban, los que antes se burlaban de ti, los que antes te decían que no servías para nada, pues ellos mismos algún día van a reconocer el poder de Dios en tu vida. El que no resuelve su problema, oh Padre, no significa que no hay una solución. Sí hay una solución. Oh Padre Santo. A través del fracaso, con frecuencia aprendemos las lecciones que nos ayudan a tener éxito. Oh Padre Jesús. El mensaje de Dios para usted es este: no te rindas. ¿Me escuchaste? Veme a los ojos y te digo hoy, no te rindas. No claudiques. No digas no sirvo. Inténtalo de nuevo con Él. Jesús va a hacer la diferencia.